Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a haciendolimonada.podcast@gmail.com. Yo soy Clarisa Guerrero y yo Laura Pichardo y estás escuchando Haciendo Limonada Podcast. Hola Laura. Hola Cla. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Bueno, hoy estoy muy feliz. La verdad que tenemos que ser sinceras. Hoy grabamos 2 episodios. Claro. Hoy grabamos 2 episodios, por si no lo notan por la ropa. Hoy grabamos 2 episodios. Este es el segundo que estamos grabando y teníamos tantas expectativas de ambos episodios porque eran ambos temas que con lo que queríamos tratar y que queríamos, pues, la presencia de estas personas que tenemos en el día de hoy, porque tenemos que ambas, desde su área, tienen tanto para aportarnos. Uy, sí. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien, estoy tranquila de que ya empiece el fin de semana hoy para nosotras. Yes. Y voy a descansar, porque la verdad que han sido unos días retadores, como que luego de que inició el año ha sido un rush constante. Sí. Mis metas son de que el fin de semana descansar. ¿Yo qué quiero? Claro. Descansar. Hay gente que dice que ay no, salir para yo no, es al contrario, aprovecha mi cama, recuperar tu energía. Claro. Pues mira, Laura, hoy vamos a hablar de algo que la gente lo define mucho como energía. Ay, sí. Que es el dinero y son las finanzas. Yes. Ligado a las emociones. Y para eso buscamos una persona sumamente especial, que casualmente una colega, amiga de nosotras, un día nos habló de que estaba siendo acompañada por ella. Y me dijo, pero ustedes deberían invitarla porque ella tiene esa mirada. Y recuerdo que la encontramos en Instagram. Y dijo, mira, sí, esta es una persona que la tenemos ahí en queue para que cuando venga la oportunidad de grabar, queremos que ella esté con nosotros. Bienvenida, Sheila Martínez. Muchas gracias. De verdad que para mí, como les decía ahorita, es de verdad un placer y un honor que ustedes me inviten a conversar ampliamente sobre este tema, con ese enfoque tan particular que yo siento que le doy al tema de la finanza, trabajando la parte emocional, la parte yéndonos a lo profundo, al comportamiento, a las creencias, a esa parte de background, de por qué quizás aún sabiendo cosas de finanzas, aún teniendo información, no lo logro aplicar en mi vida. Ajá. Y pienso que es muy importante. Y también lo veo así como una oportunidad de servir, de pasar este conocimiento que siento que funciona mucho a todo el que nos pueda escuchar. Qué chulo, Sheila. Y ahí vamos a empezar por el inicio, valga la redundancia. ¿Cómo tú te interesas? Me hace curiosidad, me llama la atención. Es psicóloga, ¿verdad? Y como que dentro de esta área de psicología, ¿cómo tú decides, bueno, yo me voy a dedicar a la finanza, pero a la finanza desde un punto de vista emocional? O sea, para mí me llama mucho la atención porque a mí me hace mucho sentido, pero no veo que tal vez las personas lo conecten desde cualquier punto. ¿Cómo tú llegaste ahí? ¿Cómo lo conectaste? Sí, es bien interesante porque, como tú bien dices, no es algo que abunda. Uh-huh. Y bueno, en mi caso se dio un proceso de años en los que yo trabajé por muchos años en una multinacional del sector de información crediticia. Y ahí, pues, casi 18 años duré ahí, desarrollando programas de cuidado del crédito para las personas. Estaba ya como que a lo último en esa división, los últimos años más, vamos a decir, amplios. Y tuve la oportunidad de conocer mucho sobre finanzas personales, aunque no era mi carrera de origen. Yo estaba más en la parte de negocios, marketing, mi primera carrera, y resulta que a raíz de algo que me pasa a mí, de una experiencia traumática, que una experiencia que fue muy retadora, que fue ese divorcio que tuve hace ya 15 años, sacó a la superficie una serie de elementos y situaciones y, vamos a decir, como cosas que me impedían lograr otras cosas, o sea, como limitaciones. Claro. Que yo no me daba cuenta antes. Una de ellas fue el tema del dinero, del manejo de mi relación con el dinero. Yo no me daba cuenta que teniendo conocimientos de finanzas, de manejo del crédito, del cuidado, que ayudaba a otras personas, que desarrollaba programas, yo no estaba aplicando esos conocimientos a mi vida. Y cuando me veo en esa necesidad de, bueno, ya, o sea, de vivir con mis hijos, sola, 2 hijos,
me invadieron muchísimas dudas, incertidumbres y pensamientos y creencias de que yo no era capaz. Ay, sí, lo conozco. Me tuve que ir a casa de mi padre por un Y tiempo. miedo, da mucho miedo. Sin embargo, yo ganaba muy bien. Yo tenía, si una persona se ponía a ver como mi situación realmente, iba a decir sí. O sea, si venía un coach financiero o un asesor me decía, tú puedes, como de hecho me dijo en un momento, porque yo busqué ayuda. Entonces, ¿por qué yo me creía que no podía? Tenía conocimiento, tenía ingreso suficiente. O sea, que al final era más emocional. Oye, pero eso debe resonar, Chila, o sea, eso que tú estás diciendo, que es muy personal, pero tiene que resonar con mucha gente. Porque ¿cuántas personas no tienen el buen trabajo, las posibilidades, tienen las condiciones, pero aquí hay un pensamiento de no puedo, La no soy mayoría de capaz? mis clientes son así, llegan con esas condiciones y ¿quién diría que uno, por lo general, uno piensa no? Porque los temas de dinero tienen que ver con dinero. Eso es lo que uno cree. O la mayoría cree, pero realmente no tienen que ver necesariamente con el recurso dinero, sino como cómo nosotros estamos preparados o las creencias que tenemos y la forma en que vemos el recurso dinero por la forma en que nos criaron, nuestra personalidad, que lleva a que actuemos y tomemos determinadas decisiones que luego se convierten en hábitos, y esos hábitos son los que generan los resultados que no queremos. Claro. Pero ese irnos atrás a ver todo eso, a raíz de ahí, que la pregunta fue esa, a raíz de ahí, yo empecé como que a interesarme por ese tema. Y estudié como segunda carrera psicología. Hice esa segunda carrera, psicología clínica, me fascinó, o sea, el proceso y todo, que realmente era algo que me hubiera gustado estudiar desde el principio, pero yo digo, todo llega a su momento, pues llega a su tiempo, porque yo no hubiese sido la profesional que hoy soy, con el conocimiento, y es una mezcla de una combinación. Y la experiencia, porque es que tú lo viviste. No hay nadie que pueda entender más a otra persona en esa situación que tú, porque tú estuviste ahí, tú sabes lo que se siente, tal vez hasta la incapacidad, yo lo veo como falta de movimiento, como estoy aquí parada y estancada, sé que tengo que hacerlo, pero cónchale, cuesta muchísimo. ¿Y por qué es tan difícil las metas económicas, Sheila? Porque yo veo que la gente empieza el año y vamos a qué sé yo, a rebajar, yo voy a escalar profesionalmente, yo me voy a dedicar en mi trabajo, pero como que la meta económica todos los años la gente se pone, o voy a invertir, o voy a ahorrar, y algo pasa en el ambiente. No, y siempre pasa cosas. Siempre pasa. Y todo es dinero. Exacto, la vida es dinero. Sí, todo. ¿Qué pasa que a la gente le cuesta tanto? Justamente el tema de las metas económicas. Bueno, yo pienso que pudiéramos decir que hay, englobándolo en dos factores, vamos a decir grandes factores, los factores externos a nosotros y los internos, que tienen que ver con que se nos dificulte específicamente las metas económicas. ¿A qué me refiero con los factores externos? Por ejemplo, bueno, la cantidad de dinero que ingreso, que el alto costo de la vida, las enfermedades, las cosas, los imprevistos que pasan, enfermedades, que se dañó en el la televisión que la televisión, de repente no estoy preparado, no sé qué, todos esos imprevistos, que las situaciones y las decisiones que toman los países, las situaciones geopolíticas mundiales, todas esas cosas son externas. Ahora bien, y tienen un impacto, es verdad, es importante conocerlas. Ahora bien, hay una serie de factores internos, como por ejemplo, qué tanto yo me conozco, qué tan consciente estoy de la forma en que me criaron con relación al manejo de los recursos. Eso, claro. ¿Cuáles son mis creencias con relación a eso? ¿Cómo que yo me relaciono con el dinero? ¿Me relaciono desde qué? Desde la culpa, desde el miedo. Tengo una tendencia por mi personalidad a ser muy impulsiva, a gastar, a derrochar. Manejo emociones fuertes a través de gastar, de comprar. O sea, ¿cómo yo me relaciono con eso? Y cuáles son, ella puntualmente hablando de dinero, qué tanto conozco con cuánto vivo, por ejemplo. Claro. Es increíble. Eso pareciera básico, pero hay mucha gente que no sabe. No, yo gano tanto y lo gasto. O sea, como, ¿y qué tú haces? No, pago esto, pago lo otro, pero yo no sé. O sea, como sin un mapa de orientación. Es complicado, pero muchas personas viven de esa manera, como tú Exactamente. Exacto. La mayoría tú le preguntas, ¿y con cuánto tú vives? Y te dicen lo que ingresan. Ajá. Ese es como el parámetro. Porque van como que, y si le hacen un aumento o si hacen un negocio extra o algo,
inmediatamente al otro mes ya eso vuelve a ocuparse. O sea, ya el gasto, el que con lo cuanto yo vivo, se recalcula hacia arriba. Si uno no está consciente y preparado. Pero el doble sueldo se compromete. Sin que la gente, 3 meses antes ya la gente tiene el doble sueldo comprometido. Exactamente. Pero tú sabes que, escuchando, y tú lo dijiste al inicio, estamos en una época, en un momento donde hay mucha información sobre el manejo financiero. O sea, sí, desde lo positivo. Es increíble. Si tú perteneces a una entidad financiera, te mandan mail mensuales porque hay algún webinar, alguna charla gratuita para educarte. Hay podcasts de eso. Hay contenido de valor que muchísimos profesionales suben del tema financiero. Pero aún así, las personas siguen endeudándose. Lo que decía Clarisa, lo ponen porque eso como que está siempre en la meta de mejor manejo, pero sigue costando logrando. Y quiero conectar con esos segundos factores, porque es verdad, hay factores externos que ninguno controla. Nadie controla que pase una situación en tu país, nadie controla que sube o baje el dólar, eso no lo puedo controlar, que se me enfermó un hijo, que se me dañó algo en la casa. Pero ¿cómo se conecta ese endeudamiento desde esos factores internos? Sí, se conecta totalmente, o sea, y eso lo vemos a diario. Y es que, como tú decías, o sea, hay mucha información, sin embargo, para tú asimilarla y utilizarla a tu favor, tú necesitas realmente tener en equilibrio los factores internos, o sea, saber cómo es que tú ves el dinero, o sea, el factor dinero como recurso, que el dinero es un recurso como el recurso del agua, yo digo. El recurso del aire, el recurso del tiempo, son recursos importantes. Claro. Lo endiosamos, porque también tiene otras connotaciones, le damos muchísimas otras connotaciones, pero ¿cómo yo me relaciono con ese recurso? ¿Qué tanto conozco sobre lo que yo necesito para vivir? Que era de donde iba. Estoy preparado para tener un fondo para manejar, tengo un fondo para manejar las emergencias que se presenten. O sea, ese tipo de cosas son sumamente relevantes al momento de realmente tener un buen manejo con el dinero. Entonces tú dirías que quizás un elemento clave para una buena salud financiera, para así decirlo, es hacernos ese tipo de preguntas importantes que primero tienen que ver conmigo. Y fíjate que ni siquiera tú estás partiendo de preguntas de lo más básico de cuánto yo gano. Es más profundo, porque cómo yo veo el dinero. ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene en mi vida? O sea, son preguntas profundas. Exactamente. ¿Y cuáles son estas creencias que quizás me están limitando hoy día a vivir como yo quiero? Por ejemplo, una persona que se crió en un hogar donde se manejaban a través de deudas, porque así era, y se decía, y esa persona oía decir de chiquito o de chiquita, bueno, para tener cosas hay que ser lío, por ejemplo, que eso es una frasecita muy común. Sí, es una creencia que se arraiga. Las frases o el dinero está hecho, pero lo que hay que buscarlo, o sea, como que paga, que después se resuelve. Exactamente, yo me lo merezco. También hay otras creencias limitantes, como por ejemplo, y si no hay una mata, no crece en una mata, ¿verdad? Pero también algo malo tuvo que haber hecho ese que tiene dinero, ese que tuvo dinero. Eso también yo, por ejemplo, en mi familia yo lo escuchaba eso mucho. Sí, que esto es algo bueno. Entonces, eso te crea unos conflictos de lealtades. Claro. De seguir patrones, que si uno no lo confronta, si uno no lo identifica primero y luego lo confronta para liberarse de eso, para empezar entonces a adquirir otros que realmente vayan más con lo que uno quiere, el tipo de vida que uno quiere con relación al manejo del dinero, pues se queda ahí atrapado. Entonces, ya vemos personas que vienen a trabajar deudas, que ya han hecho otras consolidaciones de deuda. No sé si ustedes saben, están familiarizadas con esa acción de consolidar deudas, que por ejemplo, la persona tiene 5 tarjetas, que la deuda de tarjetas son carísimas, un 60% anual, eso es lo peor que pueda haber. Entonces, las tarjetas no están hechas para endeudarse. Entonces, esa persona tiene 5 tarjetas endeudadas, pero consigue que le den un crédito, un préstamo, con una menor tasa y una cuota más bajita. Un alivio grandísimo siente. Claro. ¿Por qué? Porque si pagaba, por ejemplo, 200,000 pesos de tarjeta, por decir algo, está pagando 60,000 en un préstamo, por ejemplo. ¡Wow! ¡Qué alivio! Cualquiera pensaría ya, ¿el problema se resolvió? No se resolvió. Va a buscar endeudarse con 140. Y lo vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque no resolvió de fondo
¿Qué fue lo que le llevó a endeudarse? Y ahí yo te pregunto, Sheila, ¿es malo pedir préstamo, tener tarjeta, el crédito en general? ¿Es malo? No, el crédito es una herramienta muy útil. Vamos a compararla con un martillo. Exacto. Que si sabemos cómo usarlo y para qué usarlo, vamos a poder construir cosas importantes. Pero si no, destruimos. Claro. Entonces es saber cómo utilizar el crédito, para qué está hecho cada producto crediticio. Por ejemplo, una tarjeta de crédito no está hecha para dar el inicial de un carro, como hay gente que yo sé que ha hecho. Ajá. Porque la tarjeta es altísima. No. La tarjeta de crédito es un medio de pago para facilitarte hacer unos pagos recurrentes, de los cuales tú debes tener el dinero ya ahí para pagar eso. Exacto. En el siguiente corte completo. O sea, eso no dije que nada. El mínimo. No, el mínimo. Que le doy 100,000, le pago 1,000. Porque el mínimo es una estrategia del banco. Claro. Para evitar que se te dañe el historial, en el sentido de que aparezca un atraso, pero se te daña como quiera el historial. ¿Por qué? Porque aparece que tú estás endeudándote, o sea, que tú estás utilizando demasiado crédito sobre tu capacidad a un costo muy alto. Otra cosa es que tampoco debe, con relación a la tarjeta, no debería utilizarse más del 35% o 40% máximo del límite de la tarjeta. Una persona tiene que está llenando tarjeta ahí todo el tiempo. No. O sea, que yo tengo 100,000, no llego a 100,000. Aunque lo pague todo. Que eso también es una creencia falsa, vamos a decir, muy, muy generalizada, de que, bueno, eso no se lo dicen a nadie casi nunca. Pero realmente, y bueno, hay otros productos, préstamos, a unas tasas. Extracrédito es un poco, el extracrédito es porque el extracrédito también es muy caro. Y es como eso es como una salida que el banco le ha buscado a las personas que utilizan tarjeta, que quieren, en lugar de endeudarse más con la tarjeta, es como una vía de escape. Con el extracrédito tú pagas la tarjeta y te mantiene pagando un extracrédito como si fuera un préstamo, pero a una tasa altísima. Muy alta. Si un préstamo tiene una tasa normalmente, por ejemplo, de un 12, ese extracrédito va a estar por un 20 y pico, un 30, o sea, anual, muy alta. Claro. O sea, Sheila, que tú hablando, y estamos hablando del endeudamiento, y esa persona que esto se compra de manera quizá compulsiva, y tengo ese miedo, no tengo pero también he conocido personas que es el caso opuesto, que viven como desde una miseria, teniendo el dinero. O sea, de que tengo el dinero y tengo ahorro y tengo, pero es como que estoy ahorrando para lo que venga. Pero entonces no me permito disfrutar. O sea, he trabajado mucho por esto y para tener esto, pero esto como que no sé, como para que venga el holocausto y tenga que utilizarlo. Y no se dan el permiso de invertir en algo que me provoca placer, inclusive. Porque eso lo vivo con culpa, probablemente por la misma lealtad de lo que me enseñaron. Gente que viene con padres que fueron muy austeros, que es importante que guardar, que quizá vienen con una historia. Hay padres que de verdad, he conocido personas que dicen, bueno, que mi papá y mamá pasaron trabajo, y que no tienen que comer. Y es verdad que ellos fueron así con razón, pero que eso no aplica ahora. Exacto. Ese es el asunto, que seguimos como que inconscientemente replicando unos patrones y unas formas y una creencia y una forma de ver la vida que no necesariamente ya van acorde con nosotros. Pasa mucho en muchos otros aspectos también, psicológicamente hablando, y pasa en el aspecto económico, financiero. Entonces, esa persona que tú planteas, por ejemplo, ese tipo de persona, por lo general maneja también mucha vergüenza. Si tiene ahorro, no se lo dice a nadie, porque qué vergüenza, o sea, porque eso hace conflicto fuerte con el tener, porque si yo creo que el que tiene dinero debió haber hecho algo malo para tener dinero, entonces quiere decir que yo soy malo o mala. Entonces, por ahí, y realmente conviene equilibrarse, porque ahí vemos muy claramente que el tema no está en el dinero, ni en el cuánto tengo. Esa persona puede tener ahorros y no sentirse tranquilo. Ni siquiera merecedor Ni merecedor. Si se le presenta una oportunidad, no, una emergencia, que se supone que uno tiene un fondo de emergencias, es para resolver las emergencias. Esa persona no lo quiere tocar. Entonces siente como que es una derrota. Si tuve que coger de fondo de emergencia, qué derrota. Se siente destruida o destruido. No importa lo que pase. O sea, si tiene está bien, si no tiene también. Si tiene está mal, si no tiene también está mal. Entonces no está viviendo feliz esa persona, ni equilibrada. Y eso está más relacionado a lo emocional, porque digamos que el dinero lo tiene. O sea, la libertad económica, entre comillas, está ahí, pero no es libertad
libertad. No está la libertad interna. Emocional, es bien parado. No, y he conocido personas que, vamos a poner, yo qué sé, me puedo regalar un fin de semana. Pero es que como... Y tiene el dinero para hacer el fin de semana, pero prefiero coger hasta un hotel que ni siquiera un hotel que voy a disfrutar, porque es un hotel que no está en la calidad que yo quiero, pero para no tocar lo mío. Pero es que nunca lo toco porque es como... vuelve como esa mentalidad de que tengo que ahorrar, pero nunca es para mí. Sí. Porque yo creo que también eso debe estar muy ligado a mi autoestima, a mi sentido de valía, ¿verdad? Tiene que ver que se pone muchas veces a las necesidades de los demás por encima de las propias. Y para la familia, para la emergencia, para los muchachos, la educación. Seguido aparece. Claro, pero de que para un fin de semana, para mí. Exacto, cuando es realmente algo también relacionado con la salud, con el bienestar, con la estabilidad de la persona. Que si uno no está bien, ¿qué le puede dar uno a los demás? Claro. No es sostenible realmente eso. Y trabajar eso realmente es imperante para que la persona pueda lograr una vida tranquila, realmente como yo digo, bienestar financiero. Que bienestar financiero no es solamente tú tener guardado, y lo estamos viendo, o sea, y tener guardado el dinero también se devalúa en el tiempo. O sea, claro. Tener guardado y tener temor de usarlo y tener temor de invertirlo, tampoco es bueno. No nos va a llevar a ningún lado, más que a estar viviendo con angustia, con miedo, con ansiedad. Claro. Y hay algo, Sheila, hay mucha gente que maneja angustia, culpa, sabe que está en esta espiral de que yo no sé cómo manejar mi finanza, me siento enliado, me siento enliada, emocionalmente me convierto como en un caos, pero no hago nada. Sigo dejando como que esa bola siga creciendo. ¿Por dónde esa persona puede tal vez comenzar un poquito a decir, ok, mire, es verdad, ya, yo tengo un lío, yo no me sé manejar la finanza, porque también asumir eso es difícil, tú decirlo en voz alta. Eso es de valientes. Yo pienso que todo el que llega donde mí a trabajar eso es un valiente, o sea, una persona que se ha atrevido a mirarse y a parar. Atrevido a mirarse, exactamente. Es un trabajo. Aquí no, o sea, yo no hago nada de magia. Digo a la gente, todo un trabajo que se acompaña, que se logran resultados muy positivos y sorprendentes, pero hay que trabajar. Entonces, si una persona está en una situación que uno, por ejemplo, la ve cercana a uno le preocupa, pero esa persona no se ha parado en sus pies, no ha dicho, óyeme, hasta aquí yo llegué, yo no puedo seguir así esta vida, yo voy a buscar ayuda, que es lo que hay que hacer. Claro. Porque eso no va a pasar nada, señores. O sea, eso pasa igual que cualquier otro trastorno que una persona tenga y que no se trabaje y se empodere de su situación, ¿verdad? Y tú diciendo eso, me llega la idea de personas que todos hemos visto, de gente que tú tienes un miembro de la familia, un hermano, que se mete en un lío económico. Entonces los hermanos, en un momento que se meten en un lío, todos ayudan. Ajá. Todos ayudan y ya. Es igual que el extracrédito ese. Entonces todos vamos todos, vamos a consolidar, vamos a ayudar, vamos, ya. Entonces queda como un periodo como luna de miel, de que ya me estoy manejando, y hay claridad y todo va bien. Pero voy a volver a lo mismo. Claro. Y ojo, y esto no tiene que ser porque hay un trastorno de adicción, yo que sé, a las compras, al juego, que puede ser, pero no necesariamente. Es una cuestión de que yo no tengo idea de cómo mi emoción repercute en mi manejo. Y de que quizás requiere en mí, ahora yo pensando, esa mirada constante a cómo yo estoy, porque claro, en esa luna de miel yo estoy como muy consciente de todo, y muy consciente de que si salgo me restringo, que si quizá mi amiga pidió el plato más caro y yo sé que yo pedí algo pequeño, mejor divido la cuenta para yo pagar menos, que quizá no pido el plato más caro cuando salga a la calle, pero llega un momento donde ya todo eso lo suelto y vuelvo y caigo. Entonces, o es la impulsividad que está trabajando en mi vida, no necesariamente el tema económico. Claro, que no es un tema de que el económico, claro, es un tema impulsivo. Entonces, la familia ayuda, contiene, pero al final desde ahí no se hace mucho. Se vuelve a hacer la bola de nieve. No, definitivamente. O sea que, una ayuda puntual, puede ayudarse, pero más que ayudar a salir de ahí así como o a poner un paño tibio porque o un parcho a la situación, la ayuda real sería como provocar en esa persona que se pare en sus propios pies, la conciencia, que esa persona tome conciencia de lo que le está pasando y de cómo no quiere esa persona vivir y de cómo quisiera vivir. O sea, hacer esa introspección, esa toma de conciencia de
¿qué está pasando conmigo? Que yo no quiero seguir, que siga ocurriendo. Y hacia dónde yo quiero ir. Entonces, ¿qué necesito para llegar allá? ¿Qué tengo y qué no tengo? Ok, lo que tengo, excelente. Lo que no tengo, déjame buscarlo. La familia le puede ayudar a buscar, a proveer lo que no tiene y que le va a permitir llegar a ese lugar de manejarse bien. Por ejemplo, a mí se me ocurre, sin relajo, ahora mismo se me acaba de ocurrir que una familia puede decir, ok, mira, yo no te voy a pagar la deuda, pero yo te voy a pagar una cheila que te va a ayudar a organizarte. O sea, eso es como enseñarle a pescar y no darle el pescado, por decir. Y claro, sanar las emociones que hay detrás de eso, ver qué hay en el fondo. ¿A ti te han llegado personas que tú hayas tenido que decirle, mira, es que tú no estás listo o no estás lista? Sí. Sí. Definitivamente. Qué difícil. Bueno, un caso parecido al que tú dices así, de que sea una ayuda. A veces la persona está tan desesperada y accede, pero no necesariamente está lista para hacer el trabajo que hay que hacer, para mirar de verdad cuáles son, porque hay que hacer un contacto con la realidad. Sí. De qué yo estoy gastando hoy día, qué yo estoy haciendo. Eso es uno de los ejercicios primero que yo pongo. Vamos a anotar, este primer mes, todos tus gastos y organizarlo en una plantilla por categorías. Entonces, eso genera incomodidad. ¿Por qué? Porque yo prefiero mejor no verlo. No, claro. ¿Verdad? Ahora, lo que yo no veo y lo que yo no me doy cuenta, yo no lo puedo mejorar, ni lo puedo sanar. No, y lo que yo no veo es como el fantasma que se mete en el closet, que siempre va a estar ahí, ¿eh? Exacto. Y cuando tú lo hablas va a ser más grande todavía. Exacto. Va creciendo y llenando a la persona de angustia realmente. Y algo manejando muchas emociones de intranquilidad, porque yo siento eso, como que las situaciones económicas generan mucha ansiedad que te llevan a otras compulsiones también, no solo con lo económico. Pero hay un tema que yo quiero poner sobre la mesa, que a veces es un poco controversial, y es estas personas, Sheila, pues yo me imagino que tú te encuentras con eso casi todos los días. Tenemos mucha presión social. Y mucho estándar de vida. Ay, sí. Y mucho, yo quiero que mis hijos estén en este colegio, yo quiero ir a cenar a tal restaurante, yo me quiero comprar una propiedad de inversión porque ahora eso es de moda, tal vehículo, yo quiero vivir en tal lugar. ¿Cómo una persona puede que se encuentre en esta bola de nieve? No, es que imagínate, Sheila, ya yo estoy en este estatus. ¿Y cómo va a ser que yo me voy a bajar de aquí? Porque he visto que es un momento de realización diferente. Mira, y he visto gente muy sensatamente, yo tengo que cambiar a mis hijos de colegio, porque yo quiero darles un futuro, precisamente porque quiero darle un futuro. No puedo hoy drenar en este medio, incluso social, o en este colegio que cobra tanto, y tenemos que cambiar la dinámica de la casa y bueno, muchísimas cosas. Hay gente que muy sensatamente lo puede hacer. Pero ¿cómo una persona que sabe que lo tiene que hacer? O sea, no es que yo quiera, es que ya yo lo tengo que hacer, pero manejo vergüenza, manejo culpa, porque socialmente es complejo. ¿Cómo puede tal vez iniciar o cómo puede hacer un ajuste tal vez en lo mínimo para empezar un poquito a desmontar eso? Que a veces no lo impone la exigencia de fuera, porque ni siquiera nosotros mismos nos ponemos esas metas. Sí, definitivamente. Bueno, ahí hay un trabajo interno importante a hacer en ese foco. Si lo tengo hacia afuera. Exactamente. En compararme, en básicamente tratar de seguir el ritmo de que no puedo, ponerlo para adentro el foco y entender y empezar a identificar qué es importante para mí. Claro. ¿Qué realmente yo quiero darle a mis hijos? ¿Qué yo quiero tener yo? ¿Qué es más importante? Poner en una balanza. La tranquilidad, tener las cosas básicas resueltas, que si hay un tema médico se pueda resolver, que tengamos techo, que mis hijos tengan educación y que podamos tener esparcimiento de acuerdo a nuestras posibilidades, o drenarnos, o sea, porque también es otra. O sea, tratar de mantener un estilo de vida X que se hace difícil, también conlleva que la persona se desgasta en el camino. Totalmente. Buscando esos recursos. Totalmente. Desgasta su salud, la relación con sus hijos, el tiempo, la calidad de las relaciones de esa persona. Es decir, que va también mermando la calidad de vida y la salud de esa persona. Entonces, es como ese piensa y medita. Claro. ¿Qué es lo que tú necesitas realmente? ¿Qué es lo que es importante para ti? Y entonces trabaja en ir desmontando y desvinculando
lo externo. Claro. Lo que no importa realmente para ti. Y procura que tu estilo de vida vaya acorde con esas prioridades que tienes. Pero sabes que lo que tú estás diciendo es complejo. O sea, se oye fácil, pero... Se oye fácil, pero no lo es, porque cuántas personas, su definición está muy en el tener. Sí. En el tener joyas, ropa, cartera. Porque ligan el ser con el tener, claro, o con el estatus. Claro, pero ahí hay un tema yo personal. renunciar a eso, yo renunciar a poder comprarme esa cartera que me gusta, pero que no es que nada más que me gusta, es que esa cartera tiene un significado importante, me define. Es como si yo me perdiera a mí. Por eso es que es un trabajo tan profundo. Entonces lleva una mirada muy profunda. ¿Qué sería, cómo decir, si lo vemos desde el aspecto de esa persona que sí lo logra, que sí logra tener un buen manejo financiero? ¿Qué está pasando a nivel emocional con esa persona que sí lo logra? ¿Cuáles son sus características? Bueno, esa persona primero es muy valiente, como yo digo, para mí lo primero. Y yo pienso que tiene que tener disposición de verse, disposición de hacer los cambios y los ajustes que se requiera, de trabajar en lo que se necesite, más que en el conocimiento que pueda tener. Disposición de adquirir también las destrezas que necesite y de dejarse ayudar, de dejarse guiar también, porque a veces hay personas que tienen ideas preconcebidas han logrado cosas, se manejan en deuda, préstamo en préstamo, aparentaría que tienen muchísimo, un estatus muy sólido, pero realmente cuando miramos lo que tienen, sus activos versus sus pasivos, o sea, lo que deben, superan por mucho lo que deben de lo que tienen. Quiere decir que no tienen una buena salud financiera y realmente tampoco un bienestar financiero porque viven con una angustia constante. Entonces, si una persona, pero a veces esa persona no está completamente dispuesta a hacer cambios, sino que cree que tiene que estar todo el tiempo endeudado. Entonces, busca como confirmar, busca a alguien que le diga, que le confirme lo que está pensando. Y así realmente nunca va a avanzar. Claro. Tiene que, para que se den esas características, para que se dé esa fórmula de que esa persona esté en un terreno fértil para mejorar su bienestar financiero, definitivamente necesita realmente darse cuenta de que lo que está haciendo y lo que lo ha llevado donde está no le funciona. ¿Y cómo pasa eso? Si es la persona que tiene una buena salud financiera y tú lo has resaltado bastante, está consciente de su realidad, se ha hecho preguntas importantes y tiene esa apertura a, no es que lo domino todo, pero tengo la flexibilidad para aprender, la apertura para adquirir conocimiento, para dejarme acompañar. Y desde la otra cara, ¿cómo una persona puede saber de que, mira, quizás yo en este momento sí necesito un experto? Esto yo no lo sé gestionar yo solo. Y no es nada más que es yo manejar financieramente, que a veces la gente dice, bueno, con mi agente, el gerente, yo le digo de la sucursal que me ayuda del banco y más o menos. Pero esa persona no está entrenada para darte esa asesoría. ¿Cuándo es que yo puedo saber que necesito quizás un acompañamiento de alguien que sepa y que maneje el tema? Cuando hay alguna pregunta que yo invito a las personas a hacerse, por ejemplo, yo sé con cuánto vivo, yo sé con cuánto necesito para vivir, que no es lo que ingreso. 1, 2. Yo sé cuánto gano. Óyeme, o sea, puede parecer, ¿cómo va a ser que una gente no sabe cuánto gana? Sí. Hay personas, tanto empleadas como independientes, que no saben cuánto ganan. Y literal, neto. Porque entonces, neto, porque el sueldo dice que gana 20,000 pesos, ¿verdad? Pero menos los impuestos, ¿cuánto que te queda? Todo lo que te retiene. Y a veces al contrario, mira, yo en este trabajo nada más gano 20,000, pero espérate, te tienen un seguro. Hay una bonificación que te dan en tal. Entonces, cuando tú lo tiras anual y sacas y lo divide entonces entre los 12 meses y dice, no, espérate, cuando tú vienes a ver, yo gano 35 y me voy para un trabajo que me ofrecían 30, pero no me dan esos beneficios y después estoy con cojo en la pata, ¿entiendes? Entonces es un tema de tú verlo como un paquete, que a veces a la gente no le gusta esa palabra, para tú realmente entender cuáles son los beneficios y meterle a ese paquete todo lo que viene ahí adentro. Así es. Yo de hecho inclusive en ese sentido le invito a las personas a que aunque se lo paguen el trabajo,
anote cuál es ese pago que estás recibiendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque si tú estás recibiendo, por ejemplo, los útiles escolares, que a veces alguna gente lo dan. Un monto por gasolina. Ajá. Estás recibiendo un seguro médico. Ok. Si tú te vas de ahí, ¿cuánto te costaría? O si te independizas, ¿cuánto te costaría cubrir eso? Totalmente. Tienes que saberlo. Mensualmente. Y multiplícalo por 2. O semestral o anualmente. Entonces, otra de las cosas, pregunta que yo también insto e invito a la persona a hacerse para identificar si necesita ayuda o si necesita hacer cambios con relación a su manejo financiero, es si lo que está ahora ingresando, lo está gastando todo. Una persona podrá decir, bueno, pero eso no tiene problema porque no tiene deuda. Vamos a decir, claro. Gasta, ingresa. Ok, está muy vulnerable. Claro, aunque no parezca. Cualquier lluviecita, una tosecita, una cosita, cualquier cosita lo desestabiliza. Entonces, peor aún, si gasta más de lo que ingresa. Eso todavía es más grave. Obviamente, si tiene deudas mal gestionadas, porque no todas las deudas son malas. Hay deudas tóxicas, yo digo tóxicas, que son las que uno la gestiona de manera sin una estrategia, no se planificó, no tengo ahorro como respaldo, y una serie de características más, como que me quitan el sueño, no me dejan dormir, se llevan todo mi ingreso. Eso es una deuda que no. Claro. Entonces, ese tipo de deuda, tiene esa deuda, pero eso es un indicador 1A. Claro. Y básicamente, si maneja el crédito, si no sabe manejar el crédito y lo maneja como si fuera un ingreso adicional, ese dinero es prestado, señores. Eso no es suyo. Entonces, ahí también eso es un indicador. O sea, que esos son como que indicadores que pudiera la persona decir, déjame ver, yo tengo esto, bueno, si es así. Y yo me imagino que a nivel emocional es también como un termómetro eso, como que cuando llega el momento de pago, de cierre de mes, lo vivo con miedo. Claro. Yo lo vivo con angustia, porque hay gente que como que, mierda, llegó el estado de cuenta de la tarjeta y como yo no sé. Yo no lo quiero ni abrir. Yo quiero ni abrir a ver lo que va a decir eso, o sea. O que pasa la tarjeta y no sabe si va a pasar en el supermercado. Como que eso es sin que vivir con esa incertidumbre. Tú has hecho énfasis en que mucho de este manejo con el dinero tiene que ver con esos patrones familiares que a veces soy muy leal y que todavía termino, o sea, sigo replicando, aunque no tenga vigencia en mi presente, aunque algo que quizá a mis padres les funcionó, pero ya esto no se relaciona con mi aquí y mi ahora o con mi realidad familiar. Quizá no lo mismo mis padres que tenían 5 muchachos, yo que ni siquiera tengo uno. Entonces, ¿cómo me adapto a mi realidad en la aquí y ahora? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que ese manejo con la finanza tiene que ver con esto que hay atrás de mi historia de vida? Bueno, es realmente haciendo ese ejercicio de introspección. Yo hay un ejercicio que yo invito a hacer a mis clientes, y es que se remonten a cuando tenían entre 7 y 14 años y traten de recordar, claro, con las condiciones de relajarse y eso, para poder conectar. Recordar qué cosas se vivieron en esa época, claro, que pudieron marcar a la persona. ¿Qué cosas se decían? Inclusive las frases que se decían. Si uno de repente vivía tranquilidad y de repente como que incertidumbre, y que si a uno le daban mesada o no, cómo se manejaba el tema de recursos en casa. Porque eso nos ayuda a ir identificando. Claro. ¿Qué cosas de esas tengo yo hoy? ¿Con qué me identifico de eso? A veces uno dice, no. Tengo clientes que dicen, es que yo no me manejo ni como se manejaba mi papá, ni como se manejaba mi mamá. Sin embargo, cuando profundizamos, hay algo realmente, hay algo ahí que, o a veces buscan un punto medio, ok, claro, excelente, pero hay algo realmente. O ciertos constructos que están ahí muy arraigados, de estas ideas ya preconcebidas. Y con ese ejercicio que me parece maravilloso, y tú has dado muchas preguntas que todo el que esté viendo y escuchando probablemente pueden hacerlo en casa. Se me ocurre que qué bonito que puedan hacerlo así, tipo journaling. Vamos a sentarnos. Y comienzo con esta pregunta, una pregunta sencilla, que es la que tú hacías. ¿Cómo se manejaban en mi casa con el dinero? ¿Cuáles eran las expresiones que había en mi casa? Y hacer ese ejercicio de qué es lo que había. Había mucha de el dinero está en una mata. ¿Qué es lo que yo escuchaba? Primero, desde el recordar lo que hay atrás, pero luego hacer otro ejercicio como eso. Lo veo hoy en día. Lo veo hoy en día para entonces ir rescatando esa información y con eso poder hacer cambios. Laura, yo creo que este ejercicio es idóneo para quedarnos hasta aquí en el episodio regular y ahora seguir
con muchísima más información de valor en el Patreon. Así que si usted no se ha unido a nuestro Patreon, vaya al link en bio, dele clic, un mínimo aporte que le puede ayudar a usted a tener informaciones como esta que le van a sanear en su vida muchas otras situaciones y problemas. Por favor, todos vamos a seguir a Sheila en su usuario, Sheila I. Martínez L. Así es, ¿verdad? Así es. Sheila I. Martínez L. Ahí nos va a salir abajo como quiera el usuario. Y allí pueden tener muchísima más información de valor, cómo contactarla, cómo ustedes poder conectar con ella. Así que ya saben, denle like a este episodio en Spotify, en YouTube, suscríbanse, pónganos las 5 estrellitas, toda la cosa chula para que también sigan apoyando este contenido y más personas se lo puedan ver. Y ahora continuamos en Patreon con una conversación chulísima que vamos a seguir aquí agarrando tips de Sheila.